Bueno, hola chicos, buenos días. Hoy voy a hacer la clase de esta forma porque en la tarde de pronto puede haber problemas en la conexión, en la señal, entonces mejor me adelanto a la clase, ¿ok? Yo les comparto el link ya en el grupo, en el canal de YouTube voy a subir este video y yo les comparto el link para que lo puedan mirar. Y el lunes pues ya nos encontramos, ¿no?, con la videoconferencia en los temas que siguen. Si hay dudas, pues allí también estaré dispuesto a resolver todas sus inquietudes. Bueno, lo que ahora vamos a tratar es, ya después de haber hablado de los cuantificadores, su simbolización, su negación, algunas equivalencias, también las características y propiedades de lo que es la implicación en cuanto a suficiente y necesario, el sí, solo sí, bueno, con los ejemplos que tratamos la clase pasada. Ahora vamos a entrar a esta última parte y que tiene relación a lo que hicimos también en proposiciones, lo que es las reglas de inferencia, ¿no?, por deducción natural. Ahora volvemos a hacer lo mismo, a validar razonamientos, es decir, lo que vamos a estudiar ahora es nuevamente la validez de razonamientos, utilizando pues reglas de inferencia. Ustedes recordarán la tablita de la regla de inferencias, recuerden la ley de adición, la conjunción, el modus ponens, modus dolens, ¿no?, etcétera. Tenemos la reglita que la habíamos trabajado y acá pues la vamos a volver a utilizar. Entonces vamos otra vez a simbolizar enunciados y vamos a establecer la validez de esos razonamientos mediante las reglas de inferencia y mediante 4 reglas más, ¿no?, que son estas, ¿no?, que las vamos a listar aquí. La primera es la regla de particularización universal. Particularización universal, simbolizada con PU. La segunda, particularización también existencial, simbolizada con PE. La tercera regla, generalización universal, generalización universal, también GU. Y la cuarta, pues la regla de generalización existencial. Entonces, G, ¿no? Entonces, pues frecuentemente, pues eso, para decidir sobre validez de razonamientos, ¿no?, empiezan con la aplicación de algunas reglas de particularización combinadas con reglas de inferencia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en cada uno de los ejercicios, ¿no? Bueno, entonces se adicionan estas 4 reglas más que tienen que ver con los cuantificadores, obviamente universal y existencial. Y esto hace que simbolicemos ya, como lo hemos venido haciendo, pues cualquier enunciado y a su vez hacer la demostración, ¿no?, demostrar, llegar a la conclusión por las reglas de inferencia. Eso es lo que se va a hacer aquí, ¿no? En términos generales, vamos a estudiar la primera, particularización universal. No se olviden, simbolizada con PO. Bueno, ¿en qué consiste esta, no? Esta tiene como base, el todo.
Entonces, si nosotros tenemos una propiedad, todo X, P de X, este P de X es una propiedad de un elemento, podemos concluir mediante particularización universal que esta afirmación de índole universal es verdadera para cualquier valor fijo que tome X. Es decir, de aquí siempre nosotros vamos a concluir la proposición P como verdadera de un elemento cualquiera X que pertenece al dominio, quien quiera que sea. Es decir, cualquier elemento del dominio, que lo podemos simbolizar con A, B, C o un nombre de una persona, Juan o elemento. Por ejemplo, digamos que A es un elemento de D y X toma el valor de A, entonces P de A va a ser también verdadero. Porque esta es una afirmación que implica todo. ¿Ya? Entonces, en aspectos simbólicos, ¿ya? En aspectos simbólicos y en términos generales, cuando tenemos una afirmación que implica todo, seguido no solamente de una propiedad, sino de varias propiedades. Ustedes recuerden que lo que sigue puede ser una implicación, puede ser una conjunción, puede ser una disyunción o un sí solo sí. Si hay entonces una propiedad o más propiedades que se aplican y es verdadera para cada elemento del dominio o para todos los elementos del dominio, entonces uno concluye por particularización universal que esto va a ser verdadero también, que esta propiedad va a ser verdadera para cualquier valor t que tome la variable x. Ese t, estoy utilizando la simbología, ¿no?, general en lógica. Ese t es cualquier elemento entonces del dominio. ¿Y por qué no utiliza la misma x, no? Esta forma de simbolización, miren la flecha que va al contrario, ¿ya?, me quiere decir que x puede tomar cualquier valor fijo del dominio, donde este t simboliza cualquier valor fijo del dominio, o sea, ese t es a, solo que es una convención acá en lógica, ¿no?, de utilizar la palabra, la letra t, ¿ya? Pero igual, ese t puede ser una a, puede ser b, puede ser un nombre, puede ser una cosa, un elemento constante, un elemento fijo, ¿ya? Esto es la regla de particularización universal. Muy simple, en términos generales. ¿Cuándo yo puedo utilizar la regla de particularización universal? Cuando tengo una afirmación de cuantificador universal, ¿ya? Cuando estoy trabajando con un cuantificador universal, yo puedo inferir que esa proposición se cumple para cualquier elemento fijo. O ese conjunto de propiedades se van a cumplir para cualquier elemento fijo x. X puede tomar cualquier valor y sigue siendo verdadera o se sigue cumpliendo la propiedad. Entonces, tomemos un ejemplo donde, como vamos a hacer una validez de razonamientos, ¿ya?, va a haber un enunciado y por lo tanto, en los ejemplos que voy a construir se van a construir premisas. En este caso hay una sola premisa, es un P1, y hay una sola conclusión. Recuerden que nosotros teníamos en proposiciones, ¿no?, al utilizar las reglas de inferencia, construíamos cada premisa, ¿ya?, y luego llegábamos a una conclusión. Y el objetivo era demostrar o llegar a esa conclusión, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Y directamente voy a ir con un ejemplo, ¿tá? Entonces, establecer la validez del siguiente razonamiento. Que es este, ¿tá? Y es un razonamiento, lo voy a escribir así, que lo habíamos, creo que sí lo había mencionado al principio, ¿no?
todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Sócrates es mortal. Sócrates es hombre, perdón. Sócrates es hombre. Entonces, Sócrates es mortal. Bueno, al inicio del curso yo hablé de este enunciado y su simbolización todavía estaba un poco lejana, ¿no? ¿Ya? Porque debíamos llegar a entender esta palabrita que alude a un cuantificador universal. Ahora ya tenemos todas las herramientas y tenemos también esta regla de particularización universal. El objetivo entonces es llegar a esta conclusión. La conclusión, Sócrates es mortal. Bueno, para poder aplicar reglas de inferencia y luego aplicar la regla de particularización universal, el objetivo inicial es simbolizar cada una de sus premisas. Como pueden ver, miremos las premisas que hay. Esta es la primera, todos los hombres son mortales. Esta es la segunda, Sócrates es mortal, y aquí está la conclusión. Entonces miremos la solución de este ejemplo. Y empecemos construyendo las premisas. Primera premisa. Todos los hombres son mortales. Todo X, tal que ese X es hombre, y lo vamos a escribir con h de x, entonces ese x es mortal. Premisa 1. Premisa 2. Sócrates es hombre. Entonces miren cómo se incluye ahora y toma el sentido de este valor particular. ¿Por qué se llama particularización? Es porque vamos a tomar un valor particular que va a ser reemplazado por x. O x va a ser reemplazado por ese valor particular. Y aquí está. Entonces, Sócrates es hombre. Miren que la segunda premisa toma o fija a esta propiedad, ser hombre. Pero esa propiedad se está aplicando a un valor particular que es Sócrates. ¿Cómo escribiríamos eso? Entonces, h de Sócrates. ¿Verdad? H de Sócrates. ¿Qué es otra premisa? Me quiere decir que Sócrates es hombre. Es hombre. ¿Ya? Bueno, entonces, o ser humano también en este caso, ¿no? Esto nos lleva a una conclusión. Por lo tanto, Sócrates es mortal. También a una conclusión que es particular, perdón. Aquí mortal es M. M de Sócrates. Entonces el objetivo es llegar a esta conclusión mediante un proceso de demostración, como lo veníamos haciendo. Debe construirse otras premisas que se deducen de estas, utilizando tanto reglas de inferencia como las nuevas reglas de particularización universal. Entonces, ¿qué hacemos, no? Veamos el proceso de inferencia. Tenemos las dos premisas, P1 y P sub 2, y de ahí deducimos la premisa 3, P sub 3'. ¿No? Aplicando, voy a aplicar, y debo utilizar esta primera, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la primera? Hay que tener mucho cuidado con esto. La premisa 1 está en términos generales. Para poder llegar a esta conclusión, que tiene términos particulares, debo cambiar esta que es mi base a términos particulares. Y eso lo puedo hacer por la regla de particularización universal. O sea, voy a aplicar aquí la regla de particularización universal de esta forma. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría entonces de esta forma. Es decir, la regla de particularización universal, donde se aplica en la propiedad, cuando la propiedad se reemplaza por un valor fijo. Es decir, la aplico aquí en esta propiedad. ¿Y qué me queda?
H, X va a ser Sócrates, que es el elemento fijo que estoy utilizando. H de Sócrates implica, borremos esto, para que nos alcance. Uy, no, la última no. Bueno, solamente esa parte, perdón. Solo para que nos alcance, ¿no? Que ahí me pase de la línea. Entonces nos está diciendo, H de Sócrates implica M de Sócrates, hasta allí. Pero, ¿por qué es esto? ¿No? ¿Por qué es esto? Recuerden que siempre debo escribir por acá lo que hago, ¿no? Particularización universal, en donde la estoy aplicando. Vemos esto. Particularización universal, en donde la estoy aplicando. En la premisa 1, ¿ya? Cuando X toma el valor de Sócrates. Siempre debemos decir esto, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, lo que estoy aplicando, qué regla estoy aplicando, en qué premisa, en la premisa 1. Cuando X toma el valor de Sócrates. Entonces yo puedo llegar o inferir esta premisa 3 por particularización universal aplicada a la premisa 1 cuando X toma el valor fijo Sócrates. ¿Listo? Bueno, y aquí viene ya. Es decir, prácticamente estamos eliminando el cuantificador todo y todo esto queda en términos solo de proposiciones. Todavía no he llegado a M Sócrates. ¿Qué pasa? Aquí ya tengo dos premisas. Premisa 3 y premisa 2. La 2 me está diciendo H de Sócrates. O sea, recuerden esta premisa, ¿no? Recuerden esta ley, perdón. O esta. Si tenemos P primero y luego tenemos P, entonces Q. Por lo tanto, esto es Q. ¿Y esto qué era? Esto es un modus ponens, ¿no? Modus ponens. Vamos a aplicar esta regla de inferencia aquí. Porque esto hace de P y esto hace de P, entonces Q, como pueden observar. Por lo tanto, la premisa 4 directamente es la conclusión. M de Sócrates, que es a lo que queríamos llegar. ¿Y cómo llegamos a M de Sócrates? De esta manera. Aquí entonces aplico la regla. Blanco mejor. Aplico la regla. Modus ponens. ¿En dónde? En P sub 2 y P sub 3'. ¿Ya? Con esta y la de acá puedo llegar a la conclusión M Sócrates. Y queda demostrado. ¿Ya? Esta fue entonces una de las primeras con la que yo empecé el curso, creo que sí. Y miren que ya la hemos podido demostrar utilizando la propiedad, una regla de particularización universal, es decir, cuando este simbolización de cuantificador universal se puede transformar en un caso particular y por ende se elimina el para todo. Y se puede trabajar ya con las reglas puras de inferencia, ¿no? Bueno, vamos a establecer otro ejemplo, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Vamos a un ejemplo 2. Voy a borrar esto. Ok, borramos todo esto. Entonces queda demostrado ya el enunciado. Y vamos con
un segundo ejemplo de este caso. Tenemos este enunciado, ¿no? Juan es el padre de José. Aquí lo coma. Y Pedro es hermano de Juan. Y Pedro es hermano de Juan. Por lo tanto, y aquí viene la conclusión, por lo tanto, Pedro es el tío de José. Es una afirmación de nuestra realidad y sabemos que es verdadera, ¿no? Por lo tanto, Pedro es el tío de José. Bueno, ¿cómo simbolizar esto y cómo hacer el proceso demostrativo de validez de este enunciado? Entonces aquí hay unas premisas, ¿verdad? Y a simple vista pues no podemos mirar, digamos, en este caso el ejemplo está dado también mediante su simbolización, ¿no? Pero hay que agregarle una, eh, un predicado universal, ¿no? ¿Qué es este? Aquí nos faltaba agregar este, perdón. Aquí nos falta agregar un predicado universal. Sabemos que eso en nuestra realidad es verdadero, pero no lo podemos dejar el predicado como estaba, ¿ya? Porque debe haber una premisa, un predicado de índole universal, o sea, de todo. Entonces la que falta agregar es esta, ¿no? Si una persona o un humano es padre de otra y otra persona es mejor así, darlo así, ¿no? Y otra persona es hermano de la primera, entonces esta última es tía, tío, de la segunda persona. Entonces, por lo tanto, para nuestro enunciado, ya con valores fijos, nos está diciendo que Pedro es tío de José, ¿no? Ok, bueno, entonces siempre hay que tener una afirmación de índole universal que me permita hacer inferencias entre estos casos particulares y llegar a una conclusión particular. Entonces vamos a simbolizar todas estas afirmaciones. Entonces la premisa 1, Juan es el padre de José. En este caso es un predicado binario, porque estamos relacionando Juan con José y son valores particulares. Y vamos a utilizar la palabra P de padre. P, Juan es padre de José. Recuerden cómo hacíamos con la simbolización de predicados binarios, ¿no? La premisa 2. Pedro es hermano de Juan. Y vamos a utilizar la palabra H mayúscula. H. Caso particular, Pedro es hermano de Juan. Premisa 2.
Y viene la premisa 3, que debe existir siempre una premisa de índole general válida. Y sabemos que esto es verdadero en cualquier dominio universal, entonces, de los seres humanos. Entonces, si una persona es padre de otra, no estamos hablando de cualesquiera tres personas distintas, pilas que son tres personas distintas, por ende van a haber tres variables. Vamos a tomar X para la primera, vamos a tomar Y para la segunda y vamos a tomar Z para la tercera persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo escribir esto? Para todo X, todo Y y todo Z del universo del dominio, que se cumple de forma universal. Si X es el padre de Y miren lo que escribimos acá arriba, si X es el padre de Y a su vez Z es hermano de X, ¿ya? Entonces, esto aquí mejor, entre paréntesis, esto implica que Z es el tío de Y. Ok. Uy, perdón, se va a botar este. Listo, ok. Entonces tenemos tres premisas y viene la conclusión. Por lo tanto, Pedro es tío de José para los casos particulares, es decir, Pedro, José. Y debemos llegar a esta conclusión, ¿no? Bueno, entonces vamos al proceso de demostración y vamos construyendo las premisas que se deducen. P4. P4'. Bien, lo primero en cuál me enfoco, pues vamos a enfocarnos en esta de aquí. Listo, hay que enfocarse en esta premisa de implicación. ¿Ah? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simbolizar este de aquí, ¿ya? Primero vamos a simbolizar este de aquí, que es como más fácil, lo que está aquí dentro. ¿Y cómo lo puedo hacer? Es decir, simbolizar, pero en el aspecto ya particular. Es decir, que este X, Y, Z, X, o sea, toda esta implicación quede en términos particulares. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Con la primer regla de particularización universal. Es decir, este de aquí equivale a P de X, que es Juan, Y, que es José, y aquí no nos va a alcanzar, pero bueno, H, Z, que es Pedro, coma, Juan. Esto implica, pilas que estoy escribiendo este de aquí, solo que no me alcanza, entonces hay que saltar Pedro, coma, José. Todavía no he llegado a la conclusión, ¿no? Porque esto está conectado todavía con una implicación. ¿Qué hice aquí? Esto lo puedo hacer con la regla de particularización universal. ¿En dónde? ¿En dónde la estoy aplicando? En la premisa 3. Perdón, aquí. En la premisa 3. En la premisa 3. ¿De qué manera? Dando a X el valor de quién. A X, pilas, lo estoy reemplazando por Juan. Primero. A Y lo estoy reemplazando por José. Y a Z lo estoy reemplazando por Pedro. Y cierra paréntesis. Debo escribir todo esto muy puntual, ¿no? Hay que ser
muy estricto. Particularización universal en la premisa 3 con estas características de cambio. X se reemplaza por Juan, Y se reemplaza por José y Z se reemplaza por Pedro. Si hago esto, puedo obtener esta premisa 3, esta premisa 4. Y ahora, premisa 5. ¿Qué pasa? Para poder llegar a esta conclusión, como pueden ver, está dentro de una implicación. Ahora, si yo tengo una implicación, PQ, y quiero llegar a Q, quiero concluir Q, pues debe cumplirse P. Es decir, que para poder llegar a Q, debe cumplirse primero P. Y en este caso P es todo esto. Entonces, para poder yo llegar a esta conclusión, debo primero deducir la existencia de este antecedente. ¿Será que existe? Claro que existe. ¿Por qué? Porque esta primera parte de esta conjunción está acá. Y la segunda parte está por acá. Pero necesito las dos juntas. Entonces necesito ver esa conjunción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me va a alcanzar acá por el espacio. Espero me comprendan. Entonces, la voy a escribir acá más abajo, la propiedad 5, para no confundirme aquí. Entonces, aquí me queda P5', creámoslo acá. Entonces, lo que acabé de afirmar es que esta conjunción debe existir. Entonces, obviamente que existe, pero la debo escribir y la escribo para P de Juan, José y H de Pedro y Juan. ¿Cómo pude deducir esto? Pues aplicando conjunción, ¿en dónde? En P1 y P2. Listo. Y ya tengo todos los elementos, o sea, tengo el antecedente y tengo una implicación del antecedente, implica el consecuente. Luego, ¿por cuál ley de inferencia? Pues por modus ponens, otra vez. Y viene la premisa 6. Voy a borrar esto. Voy a borrar este enunciado. Y aquí voy a escribir la premisa 6. Y viene la premisa 6. Y entonces, ¿qué concluyo en la premisa 6? Pues concluyo que Pedro es el tío de José. ¿Y cómo concluye eso? Pues utilizando modus ponens, aplicada en dónde? En P5' y P4' en ese orden. Y queda demostrado. ¿Listo? Entonces, si bien yo escribí el enunciado primero, sabemos desde la realidad, ¿no?, que si Juan es el padre de José y Pedro es el hermano de Juan, pues es obvio que, uno lo dice así, es obvio que Pedro es el tío de José, ¿no? Pero cuando estoy en aspectos inferenciales, debe haber siempre la construcción del predicado universal con el todo, porque es universal porque utiliza el todo. Y en este caso, la diferencia de los demás es que aquí aparecen tres variables, porque estamos relacionando mediante predicados binarios 2 a 2 estas variables, ¿no? Entonces, un ejemplo bien interesante cuando estamos relacionando personas con predicados binarios, ¿no? Y miren cómo aplicamos entonces la regla de particularización universal, que puede ser complejo en un principio, pero ya enfocándonos en los ejemplos, simplemente la regla me dice que si tengo un cuantificador universal, esta regla me permite reemplazar esas variables por valores particulares y se elimina los cuantificadores universales, ¿no? Esa es la ventaja. Bueno, vamos con la otra regla. Vamos con la otra regla y por ende otro ejemplo. Bueno,
Vamos con otra regla. Y en este caso vamos a analizar la segunda, que es la regla de particularización existencial. Regla de particularización existencial. Regla de particularización existencial. Bueno, esta regla pues establece que si un enunciado de existencia de la forma, otra vez, existe un X, tal que se cumple una propiedad A. Cuando yo escribo A, es que puede haber una propiedad P o más propiedades, ¿no? Una propiedad P de X con un IQ de X, una implicación, etc. ¿Listo? Entonces, SA alude a cualquier propiedad binaria o única, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué me dice? Casi es muy parecida. Existe una... Es decir, desde la lógica estamos diciendo que esto es verdadero, pero es verdadero para algún X del dominio, ¿ya? Para algún X del dominio, es decir, que existe uno, por lo menos uno, que cumple esta propiedad, ¿ya? Y por lo tanto se deduce que A va a ser verdadera para algún X fijo A. Aquí pilas, ya no voy a poner T como en el anterior. En el anterior era universal y reemplazaba esta X por T porque T puede ser cualquier elemento del dominio. Ahora, acá es para uno fijo, para un A. Entonces acá sí va a existir solo uno, solo un elemento. Solo un elemento de todo ese dominio que puede ser grande, infinito, pero va a existir un hito fijo, ¿ya? Uno fijo, que hace que esta afirmación de existencia sea verdadera. Entonces la diferencia es que acá se cumple para alguno, no para todo. Igual X se va a reemplazar por un valor constante, solo uno. Entonces, ten en cuenta, ¿no?, que vamos a hacer el mismo proceso de simbolización y vamos a tomar para poder comprenderlo, ¿ya? O sea, casi que se parece mucho al anterior, pero con la diferencia de que acá solo vamos a utilizar un valor fijo, nada más, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a establecer la validez de este ejemplo, ¿no? Bueno, entonces tenemos este razonamiento. Si todos los filósofos son personas cultas, y existen filósofos, o sea, para poder afirmar esto es porque deben existir filósofos. Entonces, existen personas cultas. Ok. Este es el enunciado, está de esta forma. En el enunciado ya hay una proposición de índole general, ¿tá?, pero también hay proposiciones de índole existencial, ¿tá? Bueno, entonces en este caso, ¿cómo sería el proceso de simbolización y luego de inferencia, ¿no? Vamos a mirar. Primero, vamos a simbolizar las premisas que están presentes en este enunciado. Y la primera es de índole universal. Todos los filósofos son personas cultas. Entonces vamos a utilizar F, vamos a utilizar cultas. Nuestro universo pues van a ser personas, el D van a ser personas, seres humanos, entonces no es necesario simbolizar P. Entonces en este caso para todo X tal que ese X es un filósofo, esto implica ser una persona culta.
Ahí queda, la primera premisa muy fácil de determinar. La segunda premisa es de índole existencial. Ahí está. Y existen filósofos, es decir, existe un X, tal que ese X es filósofo, f de X. ¿Ah? Premisa 2, premisa 3. Perdón, y aquí ya lo hubiera hecho por acá, ¿no? Y esto va a la conclusión. Por lo tanto, me alcanza aquí, por lo tanto, existen personas cultas. O sea, miren la implicación, existe, o la conclusión de aquí, existe C de X. En este caso hay una característica principal y es que no hay un valor fijo, ¿ya? Y concluimos casi como en términos generales, no particulares, sino como en... Utilizo ahí la palabra entre comillas generales porque es una particularización existencial, es decir, se concluye en términos de variables, ¿no? Esa es como la característica aquí también de este enunciado. Entonces vamos a hacer el proceso de demostración. Y por lo tanto vamos a deducir las premisas. Lo primero que hago es tratar de eliminar estos cuantificadores. ¿Y cómo los elimino? Los cuantificadores, como la primera premisa es un todo, por particularización universal. Como la segunda premisa es una existencial, se elimina con particularización, la primera con particularización general, ¿no? Con particularización universal, y la segunda con particularización existencial. La primera con la que trabajamos. Es decir, nos queda un valor fijo, ¿ya? Es decir, recuerden esto, que en este caso vamos a tomar un valor fijo A. Entonces, la premisa 1 se reduce a f de A implica C de A. ¿Y cómo puedo hacer eso? Aplicando particularización universal, ¿en dónde? En la premisa 1, cuando X toma el valor de A. Listo, miren. Eso es lo que se redujo, o sea, ahí lo que estoy haciendo, vuelvo y repito, es eliminar el cuantificador universal. P4', pero también debo eliminar el existencial. ¿Cómo se elimina? Simplemente me queda f de A. No utilizo otro elemento, el mismo A fijo. ¿Listo? Porque ese A es algún X, o sea, algún A, ¿no? Aquí es algún A. F de A. ¿Y cómo se reduce esa a f de A? Utilizando esta fórmula. Particularización existencial, ¿en dónde? En la premisa 2, cuando X vuelve y toma el valor de A. Es decir, que esto se garantiza por la particularización universal y esto se garantiza por la particularización existencial, por esas dos reglas, ¿no? Y viene la premisa 5. ¿A qué debo llegar? A que existen personas cultas. Entonces, miren, debo primero llegar a concluir, debo llegar a esta conclusión, a la conclusión de este consecuente. ¿Listo? Entonces, tenemos otra vez, P implica Q, y yo debo llegar a la conclusión de Q, por lo tanto debe existir P. ¿Y P quién es? F de A. F de A estará aquí. Entonces, yo puedo llegar a C de A, inmediatamente llego a C de A. Aplicando ¿qué aquí? C de A. ¿Qué apliqué allí? Estoy aplicando otra vez modus ponens. ¿En dónde? En P5' y P3', es obvio. Aquí, en P4, perdón, en P4 y P3. P4 es el antecedente, P3 es la implicación, por lo tanto, se cumple el consecuente. Pero debo llegar a esto, existe.
hasta ahí concluí que un valor particular A es culto. Y, pilas aquí, yo puedo llegar a una premisa 6 y decir que si hay un valor, miren, si de aquí puedo deducir que hay o existe una que es culto, entonces en términos generales puedo decir que existe un X tal que ese X es culto. ¿Y quién es ese X? Pues es precisamente A. Y esta es la conclusión. Pero pilas, para poder establecer esto debe haber una regla, ¿no? Y esa regla que me permite hacer esto es precisamente la regla 3, que se denomina la regla de generalización existencial. Es decir, ¿qué diríamos, no? ¿Qué diríamos aquí? Esto se puede dar por la regla de generalización existencial aplicada en P5'. Y es fácil, la regla de generalización existencial, que ya la voy a escribir, ¿no? Es decir, si yo puedo llegar a la conclusión de un predicado que se cumple para un valor fijo único A, por lo tanto, inmediatamente puedo afirmar para algún valor X, ¿ya? O sea, si tengo un valor fijo A, acá puedo inmediatamente concluir para existe un X de C de X. Regla de generalización, pero existencial. O sea, puedo generalizar esto para algún X. No para todo, sino para algún X. Esa es la tercera regla. Veamos entonces otro ejemplo. Ya puntualmente de la tercera regla. Ahí vamos. Tercera regla. ¿Qué es esta precisamente? Ya la acabé de explicar aquí en este ejemplo, pero la vamos a consolidar. Regla de generalización existencial, GE. Como pueden ver, ya se aplica, ya es muy fácil, ¿no? Es fácil, pues, generalizar cuando sabemos que se cumple para un valor fijo. Pero generalización existencial, no universal, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, pues esta regla procede a inferir que existe un XA que es verdadero, en este caso existe un C de X que es verdadero, ¿ya? Cuando se ha concluido previamente que para algún elemento del dominio, en este caso para un elemento A, ¿no? Es verdadera. Entonces la regla se denota de esta forma, ¿ya? Si tenemos que la propiedad A, en términos generales, que en este caso particular era C, si una propiedad A, que no solamente puede ser una sola, puede ser más, ¿no? Una conjunción, una disjunción, inclusive hasta una implicación. Si A se está cumpliendo o es verdadera para un valor fijo A, entonces yo puedo concluir hacia la generalización existencial. O sea, existe un X tal que A. Esto es lo que nos dice la regla de generalización existencial, ¿ya? Va de un caso particular al caso existencial. No de un caso particular a un general, no. Va de un caso particular a un caso general existencial. ¿Ya? Existencial, no universal. Bueno, entonces, un ejemplo. En este ejemplo solamente nos van a dar las premisas, ¿ya? Como tal. Entonces nos van a pedir que demostremos esto. P1 para todo X hay una propiedad C de X que implica otra propiedad B de X. Y una premisa 2 que nos dice que existe una X tal que H de X y C de X, ¿ok? Y de aquí concluimos que por lo tanto existe una X tal que H de X y B de X, ¿no?
Bueno, entonces vamos a llegar a esta, miren, a esta regla de generalización existencial, pero no solamente como la de acá, una sola propiedad, sino la conjunción de dos propiedades. Y empecemos el proceso de demostración. Entonces, premisa 3, que se desprende de aquí. Obviamente, lo primero que debo hacer es eliminar estos cuantificadores. Como la primera es un todo, puedo eliminarla con la regla de particularización universal. ¿Ah? En este caso, dándole un valor fijo. Acá vamos a trabajar sobre un A. Entonces, en este caso, ¿y por qué sobre A? Porque el A lo voy a utilizar también en existe, ¿no? Entonces va a quedar C de A implica B de A. ¿Cómo pude hacer esto? Borremos esto de este lado. Esto lo puedo hacer por regla de particularización universal aplicado en donde? En la premisa 1 cuando X toma el valor de A. Lo puedo hacer. Premisa 3', premisa 4', y voy a eliminar el existe. Yo puedo eliminar el existe con la regla de particularización existencial. No esta, sino la de particularización existencial. Es decir, el existe lo elimino con H de A y C de A. ¿Con qué regla? Con la regla de particularización existencial aplicada en P2 cuando X toma el valor fijo A. Premisa 5. Recuerden que tenemos que llegar a esta, y para esta primero debo llegar a el caso particular H de A y B de A. Todavía no hemos llegado, aquí está H de A y C de A. Debo llegar a B de A, esta con B de A. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? ¿No? Miren, de aquí yo debo llegar a B de A. Pero para poder llegar a B de A, debo primero pasar por C de A. Obviamente, de aquí, ¿qué puedo deducir? De estas dos, por conjunción. De aquí puedo deducir C de A. Ya aquí aplico las reglas de inferencia, aplicando simplificación en la premisa 4. Puedo deducir cualquiera de las dos, simplificando. Y de aquí, como tengo el antecedente, puedo llegar a este consecuente. Premisa 6. Puedo llegar a B de A aplicando modus ponens en donde? En P5' y P3', por lo anterior. Pilas que tengo que llegar acá. Y premisa 7. De la de 4 puedo deducir por simplificación nuevamente H de A. Entonces simplificación otra vez en P4'. Y luego ya puedo conectar las dos y ya llego a mi conclusión. P8' es H de A, premisa 7, y B de A, premisa 3. Y esta como por conjunción entre la premisa 7 y la premisa 6. Premisa 7 y premisa 6. Por conjunción, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer? La premisa 9. Pilas, que aquí ya llegué al caso particular. Y si llego a un caso particular, puedo llegar al general existencial. ¿Listo? Es decir, ¿por qué? Por la regla de generalización existencial. Es decir, vuelve y aparece el existencial. Es lo contrario. Vuelve y aparece el existencial aquí. H de X y B de X. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues aplicando, entre paréntesis, G, regla de generalización existencial. La regla de generalización existencial, ¿en dónde? En P8'. Y queda en P8'. Listo, miren esa forma entonces de hacer ese proceso de aplicar esta regla, ¿no? Que es facilita. Caso particular, puedo llegar a un caso general existencial. Bueno, entonces ese sería pues
un ejemplo, ya, donde, como pueden observar, estamos aplicando todas las reglas, ¿ya? Las 3 reglas. Vamos al cuarto caso, ¿ya? Que es la regla de generalización universal. Y ya pues dejaré ejemplos para las guías y también para trabajar con ustedes este tema. Hay que trabajarlo con ustedes también en las guías porque es más complicadito, ¿no? Tiene bastantes cosas. Y la cuarta es la regla de generalización. Regla de generalización universal. Regla de generalización universal. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, perdón por el ruido de fondo, siempre es complicado, pero ahí vamos. Bueno, la última regla que nos dice, esta es una regla que incluye pues una variable llamada también variable libre, ¿no? Y esta regla expresa lo siguiente, es decir, si yo tengo un conjunto de premisas que las simbolizamos con esta A cursiva un poco, de las cuales podemos deducir una propiedad particular, pero una propiedad particular a un elemento Y que no es no fijo, puede ser cualquier elemento, una propiedad para cualquier elemento Y, ¿ya? Entonces podemos deducir que esto se cumple, esa propiedad se cumple para cualquier elemento del dominio. O sea, si nosotros mediante un conjunto de premisas, ¿ya? Se puede inferir, este símbolo también hace alusión a inferencia, pero la utilizo cuando acá tengo un conjunto de premisas, ¿ya? Si tengo un conjunto de premisas y yo puedo inferir una propiedad que se aplica para una variable Y, por lo tanto, si puedo deducir para una variable, se puede deducir para todas las demás variables o elementos del dominio. Cualquier elemento del dominio cumple con esa propiedad B, ¿no? Entonces, este elemento Y es un elemento arbitrario, ¿ya? Es no fijo del dominio, no es fijo del dominio. Entonces, vamos a considerar este aspecto y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tomemos este ejemplo. Y también vamos a hacer el proceso de simbolización y de demostración. Ningún escalador es temeroso. Ningún escalador, escribamos bien esto, es temeroso. Ningún escalador es temeroso. Punto seguido. Continuamos por acá. Todos los alpinistas son escaladores. Todos los alpinistas son escaladores. Por lo tanto, ningún alpinista es temeroso. Es temeroso. Es interesante este enunciado porque también nos hace, o mejor, nos proporciona también un ejemplo de algo que tampoco lo habíamos mencionado. Bueno, yo lo mencioné en las equivalencias, cuando hablamos de ningún, ¿no? Ningún. Es como estar negando. Acá, ningún, recuerden, para efectos de simbolización es todos no. ¿Ya? Todos no. Pilas con eso. Ningún es todos no. Es decir que
si yo voy a simbolizar y voy a hacer la demostración mediante inferencias y con la regla de generalización universal, y también seguramente con las anteriores que se están aplicando también, lo primero es establecer esto en un lenguaje conocido, ¿no? Todos no. Es decir, que lo primero que hago es la traducción de este enunciado. Decir que ningún escalador es temeroso es decir que todos los escaladores son no temerosos. Todos los escaladores son no temerosos, o sea, no le temen a nada. Punto seguido. Recuerde que los puntos seguidos se unen con conjunciones. Es una primera premisa. Todos, este sí es normal, todos los alpinistas son escaladores. Entonces, por lo tanto, ningún alpinista, y esto es todo, no, por lo tanto, todos los alpinistas son no temerosos. No le temen a nada. Pilas allí, por eso me pareció muy importante este ejemplo. Son ejemplos muy puntuales, ¿no? En sus procesos. Listo la traducción. Ahora sí podemos simbolizar cada premisa y aplicar esta regla. ¿Qué pasa? Entonces vamos con la premisa 1. Todos los escaladores son temerosos. Utilicemos la E y la T. Todo X tal que Sx es un escalador, entonces Sx es no temeroso. T de X. La negación, pilas allí. Premisa 2. Todos los alpinistas son escaladores. Otra vez, cuantificador universal, todo X tal que utilicemos A para alpinista. Si es alpinista, entonces es escalador. Y la premisa 3, que es aquí ya la conclusión, por lo tanto, viene la conclusión, por lo tanto, todos los alpinistas son no temerosos. O sea, todo X tal que este X es alpinista, entonces es no temeroso. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el proceso de demostración. Y con esto terminamos, ¿no? Premisa 1, premisa 2, entonces premisa 3, que ya se deduce de estas. ¿Ya? Lo primero que debo hacer es, como siempre, pasar a casos particulares. Particularización universal en ambos. Es decir, para un valor fijo, ¿no? Para un valor fijo. Pero, ¿qué sucede? Como vamos a llegar vamos a llegar a una conclusión casi que se parece a la anterior, ¿no? O sea, aún existe, o sea, a una conclusión donde hay una variable, pero ahora ya no es existe, sino con todo, a una conclusión con todo. Por lo tanto, voy a trabajar, dado que estas también son universales, y acorde a la definición, miren que aquí trabaja sobre un Y, ¿ya? Sobre un Y. Entonces voy a trabajar sobre este valor Y. Vamos a trabajar sobre ese valor Y. Es decir, vamos a deducir para un Y arbitrario este. Es decir, la particularización universal va a ser para un Y variable. No fijo, sino variable. Es decir, esto me quedaría, existe Y que implica la negación de, o sea, existe un escalador Y que es no temeroso. T de Y, pilas. ¿Por qué? Aquí estoy utilizando particularización universal en la premisa 1 cuando X toma el valor fijo Y. Pero una forma de decirlo, ¿no? Cuando X toma el valor Y, mejor. O no variable o no fijo Y. Está más decir fijo, ¿no?
el valor no variable, no fijo y, el valor variable y. ¿Ya? Premisa 4. Y voy con la otra. Otra vez aplico con el mismo y. Implica E de Y. Otra vez que estoy utilizando particularización universal porque estoy de un universo hacia un caso particular. En la premisa 2, cuando X toma el valor Y. ¿Ya? Listo. Esa es la premisa 4. Premisa 5. ¿Ya? He eliminado el todo. ¿Ya? En ambos casos. Y pues aquí es fácil. Miren lo que ya, como son puramente proposiciones, ¿ya? Usted tiene aquí miren lo que estoy observando aquí. P implica no Q, si lo quiere mirar así. Y acá este es diferente. R implica P. R implica P en otras palabras y P implica no Q. Y yo puedo decir de aquí que R implica no Q. ¿Y cómo puedo hacer eso? Por silogismo hipotético. Por silogismo hipotético puedo conectar esta primera con la última. Y eso es lo que está aquí, miren. A implica E implica no T. Por lo tanto, A implica la negación de T. ¿Cómo puedo hacer esto? Por lo que acabo de mencionar, ¿no? Silogismo hipotético. Esta se puede hacer por silogismo hipotético aplicado en donde en 4 y 3. Silogismo hipotético aplicado en 4 y 3. ¿Y qué pasa? Yo tengo que llegar a esta. Y ya la tengo, pero para el caso particular Y. Y yo puedo generalizar esto con esta regla. Miren, si esta se está cumpliendo, y aquí está, pilas. Aquí está. B de Y es todo esto. ¿Listo? B de Y es todo esto. Entonces, premisa 6, puedo inferir esta conclusión. Es decir, para todo X, con X, ya cambia la Y por X, para todo X, tenemos entonces A de X, pilas, porque esta Y se reemplaza por X, implica la negación de T de X. ¿Y cómo pude hacer eso? Pues por la última regla, generalización universal, en donde aplicada en P5', por generalización universal. ¿Listo? Puedo concluir eso, ¿no? Puesto que aquí, pues, esta se deduce de estas premisas, ¿ya? Y de aquí, pues, puedo, con la implicación, aplicar por regla de generalización universal, llegar a esto. Entonces, que concluimos que todos los alpinistas son no temerosos. Y eso sería, chicos, todas estas reglas, ¿ya? Ya nos quedan, pues, algunos ejemplos más para trabajar. Haré unos... ya voy a crear la guía 2 de esta unidad. Y pues esa guía 2 sí la trataré de trabajar con ustedes también, ¿no? Dándoles algunas indicaciones, ¿bien? No los voy a dejar solos porque es un tema un poquito más complicado que el primero, ¿no? La parte de la lógica siempre no va a ser tan sencilla, ¿listo? Que hay muchos aspectos que cuando ustedes pues apenas empiezan a trabajar este campo de las matemáticas, pues no están aprendiendo, apenas están madurando su pensamiento abstracto y hay cosas que no son tan fáciles de aprender, ¿no? Entonces requiere su tiempo. Entonces aquí dejaré algunos ejercicios para el lunes también, ¿ya? Que estén ahí conectados, pues la mayoría, y yo ya les comparto este video. Gracias.